celo de Pablo y los falsos apóstoles. Vamos a compartir y vamos a seguir en esta idea del estudio de 2 de Corintios, y en mi caso voy a compartir con ustedes el capítulo 11, que vendría a ser la continuación de lo que el pastor Paul estuvo compartiendo con nosotros la semana pasada. Básicamente, esta continuación es desde el versículo, se puede decir del 1 al 15, es la continuación del capítulo 10. Y habla acerca mucho de esta defensa de Pablo, acerca de su ministerio, por supuesto. Entendamos muy bien que del capítulo 10 al capítulo 13, se desarrolla este lenguaje de Pablo, un lenguaje probablemente mucho más directo, mucho más profundo. Algunos dicen que probablemente sea un lenguaje más duro en la manera de hablar o la manera que Pablo se expresaba. Y por eso que por momentos Pablo llega a decir: permítame esta insensatez, permítanme ser un poco loco, permítanme de repente, si ellos, hablando de los apóstoles que habían venido pues a usurpar la autoridad de Pablo, si ellos pueden ser de esta manera, ¿por qué yo no podría ser de la misma manera? ¿En qué sentido lo dice Pablo? Lo dice en el sentido de que déjenme yo también ser de cierta manera como cuando ellos vienen y los impresionan a ustedes, entonces yo también lo voy a hacer para ver si así ustedes me hacen caso. ¿Cuál es la idea de Pablo en estos últimos capítulos? Empezando desde cierta manera desde el 10 hasta el 13. La idea es convencer. Tengamos en cuenta que ya había un remanente que de cierta manera no había aceptado la autoridad de Pablo. Si entendemos que esta carta es una carta, la 2 de Corintios es una carta en respuesta, ¿no? En reconciliación y, como se dice, correspondiendo el amor de Pablo para la iglesia de Corinto. Es una carta para ello, pero no es el 100% de los que están con Pablo. Todavía existe ese remanente. Entonces los estudiosos dicen que estos últimos capítulos hablan un poco de eso, ¿no? Un poco de la idea de Pablo de poder convencer, ¿no?, a aquellos que todavía no creen, por supuesto, en la autoridad de Pablo como apóstol y como padre espiritual de ellos. Aquí vamos a ver a Pablo, por supuesto, de cierta manera, haciendo de cierta manera gala, ¿no?, entre comillas, ¿no?, y vamos a ver por qué, de todas aquellas cosas que el Señor le había permitido hacer. Pero vamos de lleno ya a este pasaje, ¿no?, a este pasaje bíblico, y vamos a empezar leyendo 2 de Corintios, capítulo 11, del versículo 1 al versículo 3. Sin antes decirle que yo le he nombrado esta primera parte el celo del Padre Espiritual. El celo del Padre Espiritual. Y leemos juntos 2 de Corintios 11 del 1 al 3, que dice así: Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo está poniendo Pablo a la iglesia de Corinto? Como una novia que va a ser entregada, ¿no? Y hace esta analogía básicamente desde el Génesis, hablando de que esta novia podría ser engañada, ¿no?, como fue engañada Eva con la serpiente. Quiere decir que las artimañas del enemigo estaban sobre la novia. Esta novia vendría a ser la iglesia de Corinto. Pero Dios le pone en el caso de Pablo una demanda, ¿no? Y esa demanda de parte de Dios para con Pablo es presentar a una novia santa, una novia pura, ¿no? Como es la iglesia de Cristo, como tiene que ser la iglesia de Cristo el día que estemos delante de la presencia del Señor. Ser presentados como una iglesia que se guardó, por supuesto, del pecado y de todo lo malo. Entonces Pablo, de cierta manera, es duro en sus palabras, se puede decir, y lo vamos a ver a lo largo de estos capítulos, ¿no? Pero él dice: aunque yo parezca, ¿no?, por favor, les pido que me toleren. Aunque yo parezca loco, aunque yo parezca insensato, tolérenme estas palabras que voy a decirles, ¿no? Y por ejemplo, acá hace esta analogía también, y yo le llamo el celo del Padre Espiritual, porque Pablo, por supuesto, había trabajado en esta iglesia. Recuerden que Pablo había permanecido en esa iglesia, había pasado, hacemos un recuento, por supuesto, había pasado también de tener una visita después complicada, difícil, dolorosa.
Y había vivido de cierta manera ese tiempo de un poco de asperezas con la iglesia que él había formado, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia estaba expuesta. ¿Expuesta a qué? Como toda iglesia en formación, o como la iglesia de hoy de Cristo está expuesta a falsos profetas, a falsos apóstoles, a mensajes errados, a mensajes equívocos, por supuesto, de la palabra de Dios. Pero Él los trata como Padre. Yo les pregunto a los que están aquí, a los que están seguramente viéndonos en este tiempo o recibiendo este mensaje, ¿son padres ustedes? Pónganse por un momento en la posición de un padre. ¿Es usted un padre? ¿Es usted una madre? ¿Cómo se sentiría si tuviese que entregar a sus hijos a una persona desconocida, a una persona que ustedes consideran que no es la persona correcta? Por supuesto que habría celo, el celo que Pablo tenía al haber visto que otro apóstol o que otra persona había venido a traerles un mensaje incorrecto, que había venido a venderles, como se dice, no sé, un producto maravilloso que al final simplemente no era tan maravilloso, ¿no? ¿Estarían dispuestos a entregar a sus hijos en las manos de malas personas? ¿Ustedes lo harían? Yo creo que no. Ni un padre estaría dispuesto a entregar a sus hijos a malas personas. Salvo que los hijos tomen por sí solos sus propias decisiones y les digan, bueno, ¿sabes qué, papá, mamá? Tú ya no eres autoridad para mí y no te respeto, simplemente no considero tu consejo y voy a hacer lo que yo quiero. Bueno, en ese caso no hay vuelta que darle, pero Pablo, como un padre, hace tras hace y sigue haciendo y sigue escribiendo y sigue insistiendo. No es la primera vez que Pablo insiste, no es la primera vez que Pablo declara, por supuesto, la presencia de malas enseñanzas, la presencia de hombres que no están alineados de cierta manera con la autoridad que Dios le había dado como apóstol. Entonces, nosotros no estaríamos, por supuesto, dispuestos a hacer aquello, ¿no? Lo incorrecto, ¿no? No quisiéramos que esto sucediera, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? Como padre de 2 hijas, ¿no? Ustedes saben, o la gran mayoría saben, o los que no me conocen aún, saben que, bueno, o van a saber hoy día que yo tengo 2 hijas, ¿no? Y por supuesto uno piensa, ¿no? Y dice, ¿con quién se casarán? ¿No? ¿Qué dicen ustedes? ¿Con quién se casarán? Uno quiere, pues por supuesto, que se casen con hombres de Dios, ¿no? Hombres de Dios que por supuesto sean hombres correctos, que sean temerosos de Dios, que amen a Dios y su palabra. Hombres consagrados, ¿no? Que busquen hacer la voluntad de Dios, que donde ellos se encuentren, pues brillen en el sentido de que hagan lo que es, ¿no? Y que el momento que por supuesto se casen con mis hijas no queden relegadas, ¿no? Sino que realmente ellas también tomen su posición como hijas de Dios, ¿no? Que tengan su lugar, ¿no? En la vida, en el mundo, en lo que tengan que hacer, donde Dios les ha llamado a desarrollarse, y que esos hombres por supuesto las valoren, las consideren, ¿no? Y la vean como lo que son, hijas de Dios. Entonces, siempre hay esta idea, ¿no? Este pensamiento, ¿no? Y seguramente mi oración a una u otra vez ha sido, Señor, que estos hombres sean 3 veces mejores que yo, o que lo que yo trato de ser, ¿no? Y yo creo que ustedes como padre seguramente dirán lo mismo. Esperan que de repente sus hijos se casen con una esposa, un esposo, con alguien, o que estén con alguien que realmente les sume, ¿no? Les ayude. Y sobre todo que no los desvíe de cierta manera, ¿no? Que no los mueva de sus pensamientos, que no los mueva de lo que la palabra de Dios está siendo sembrada en sus corazones. Yo creo que si nosotros invertimos, por supuesto, y eso es muy importante, invertimos tiempo en nuestros hijos, de cierta manera, nos preocupamos de que hagan no solamente vida de iglesia, sino que también en casa podamos darles la palabra. Y no solamente que le demos la palabra, sino que seamos ejemplo para ellos, porque como muchos dicen, uno recibe más de aquello de lo que ve que aquello de lo que escucha. Así que como padre eso es una gran responsabilidad. Alguien me dijo por ahí, ya vamos a regresar a la iglesia presencial dentro de poco para que mis hijos vayan, o no, para que mi hijo vaya a escuela dominical, lo que fuera. Le digo, pero alto, le dije, ¿no? O sea, ¿estás esperando que empiece la iglesia para que reciba de Dios? No, esa no es la respuesta. Tus hijos tienen que recibir de Dios en tu casa, ¿no? Con los padres. Tú tienes que ser el pastor y tu esposa tiene que ser esa ayuda idónea para pastorear a esos hijos. Así que así es como debería funcionar. Y bueno, Pablo entra en esta idea de la paternidad, ¿no? Del padre, el padre preocupado, ¿no? Y yo sé que hay muchos padres preocupados, ¿no?
que no quisieran que sus hijos sean entregados a personas incorrectas, ¿no? Yo como dije un momento, o pensando en ello, dije, lloraría si realmente a mis hijas estuviesen con alguien incorrecto, ¿no? Es cierto que a veces nuestros hijos pueden tomar decisiones incorrectas o decisiones personales. Tenemos que estar allí para ayudarles a levantarse, para aconsejarlos, ¿no? En el momento preciso, para levantarlos, para fortalecerlos, ¿no? Y para ayudarles a volver a empezar. Y eso es muy, muy importante. Entonces seguimos en esta idea de la paternidad de Pablo. Entendemos, por supuesto, claramente que Pablo es un padre espiritual, porque nace en esta iglesia de Corinto en su ministerio. Ellos son producto de su ministerio, son hijos espirituales, nacidos en su ministerio, y como todo buen padre, ¿no? Y como toda buena madre, no deja pues a su hijo allí tirado, ¿no? Sino que se preocupa de él, ¿no? Y esto tiene que ver mucho. Y Dios en su sabiduría, cuando dice Dios que es Padre, Él de cierta manera nos ayuda un poco a entender la figura del Padre natural. Pero imagínense, como dice la palabra, que si el Padre natural, siendo malo, ¿no?, aún no le priva a su Hijo de alimento, cuanto más el Señor podrá con nosotros también hacer muchas más cosas y mejores cosas, siendo Él perfecto como lo es. Así que en esta idea básicamente entendemos el celo de Pablo, ¿no? Y este mensaje tiene que ver con eso, el celo de Pablo y los falsos apóstoles. Pablo tenía un celo como padre espiritual. Y seguramente nosotros en la iglesia también muchos de nosotros somos pastores, ¿no? Y tenemos a ovejas, tenemos a hijos espirituales nacidos en casa, otros que no nacieron en casa, pero entendieron o reconocieron la autoridad de los pastores en esta iglesia, ¿no? Y están sujetos a esa autoridad. Y los pastores, por supuesto, estamos preocupados por el hecho de aquello que recibimos, aquello que escuchamos, a quién le prestamos oído, ¿no? O a quién consideramos, ¿no? Muchos tienen que tomar su decisión en ese sentido de realmente reconocer ese hombre, esa mujer de Dios que está allí, ha sido puesta para enseñarme. Dios lo ha puesto en mi vida porque Dios tiene una palabra para yo recibir de parte de ellos. Y ellos son los que de repente se estudian, se esfuerzan para poder darme la palabra, para poder enseñarme, ¿no? Eso no quita el hecho de que nosotros como creyentes podamos o debamos estudiar. Por supuesto que debemos hacerlo de manera continua. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿cuántos estudiosos por ahí aparecerán? Bueno, si no lo hay o no son muchos, ¿no? Hay que esforzarnos por serlo. Por estudiar la palabra, por escudriñarla. Y vamos a hablar un poquito más de ello en adelante, ¿no? Bueno, en el caso de Pablo, ¿por qué Pablo podría tener celo? Ya lo hemos visto por el tema básicamente de que habían sido hijos nacidos en su ministerio, porque los había visto crecer, ¿no? Porque había recibido mensajes, porque había recibido comunicaciones. Es como el día de hoy, ¿no? Vemos crecer a nuestros hijos, vemos dar sus primeros pasos, y también vemos que a veces se equivocan, vemos que también a veces hacen lo incorrecto, y estamos en todo ese proceso, ¿no?, de su formación. Igual Pablo estaba pendiente con las cartas de esta iglesia de Corinto como su hija, como una novia a ser presentada delante de Dios, ¿no? Esa era como se dice, su encomienda de parte de Dios, ¿no? Y bueno, por supuesto, a Pablo le dolería mucho, ¿no? Realmente que todo ese trabajo se perdiera, ¿no? Que todo aquello lo que había hecho se perdiera, porque eran hijos realmente aquellos a los cuales él amaba, por supuesto. Y me tocó semanas atrás hablar un poco de ese amor que Pablo tenía para con la iglesia de Corinto, ¿no? Por eso que no los soltaba, no los dejaba, porque los amaba, ¿no? Y bueno, como les venía diciendo, había prometido delante de Dios entregarse los puros al Señor, ¿no? Ahora, ¿Dios es un Dios celoso? Por supuesto que Dios es un Dios celoso, y la palabra nos muestra acerca del celo de Dios. Si ustedes usan una concordancia o pueden buscarlo en internet sobre el celo de Dios, encontraremos no solamente un versículo, sino muchos más versículos acerca de esto, ¿no? Me gustaría compartir con ustedes uno de ellos, ¿no? Que está en Deuteronomio, capítulo 6, de versículo 15. Deuteronomio 6, 15 dice, y lo leo con ustedes, dice, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. ¡Wow! ¡Qué verso tan fuerte! ¿Dónde quedó el amor del Señor? ¿No? Algunos dirán por ahí. Pero bueno, es que es cierto. Porque dice la palabra que Dios es un Dios celoso. No está dispuesto a compartirte
en primer lugar, no está dispuesto a compartirte con el enemigo, por supuesto. Lo que él quiere es que tú seas un hijo. Justo hoy día en la mañana, hablaba la pastora Marlene en Compacto Kids, hablaba sobre el tema de la santidad, ¿no? Que Dios nos había llamado pues a ser de cierta manera separados para Dios para buenas obras. Entonces es el deseo de Dios, ¿no? Es el deseo de Dios el hecho de que podamos realmente ser santos, separados para Dios, ¿no? Y no que andemos por otros caminos, por otros lados, sino que realmente vivamos vidas que realmente le agradan. Y la manera de ser, responder a esta idea de Dios es vivir vidas que le agraden, vivir vidas que realmente estén con Él. Si Dios es celoso, quiere decir que no te va a compartir con el enemigo, que no te va a compartir con aquellas cosas, por supuesto, que son prácticas, que no tienen nada que ver con Dios, no tienen nada que ver con el cristianismo, no tienen nada que ver con la palabra. Por eso que el creyente es importante que conozca la palabra de Dios, ¿no? Y ustedes dirán, sí, pero ¿qué cosa no puedo hacer? Bueno, revisa la palabra y mira qué cosas consideras o ves tú según la palabra, y no necesariamente porque alguien te lo diga, sino porque tú lo has leído, que son cosas que no debes de hacer por conciencia, ¿no? Y hay cosas, no, pero acá no dice explícitamente, no dice que no haga esto. Bueno, por conciencia y por saber a qué te lleva lo que haces, uno dice, bueno, esto de acá no tiene ningún buen resultado. Y por supuesto, esto que estoy haciendo no me hace amar más a Dios, no me hace crecer más en el Señor. Entonces, yo de cierta manera estoy entendiendo qué es lo que yo debo de hacer para apartarme, porque Dios es un Dios celoso, no va a compartirme, no nos va a compartir. Y lo mejor de todo esto, en cuanto al celo de Dios, es saber que como somos sus hijos, el Señor no nos deja solos, no nos suelta, no nos deja por ahí, ¿no? Por eso dice la palabra que Dios, a quien tiene por hijo, lo corrige, a quien tiene por hijo, lo hace pasar por un tiempo probablemente difícil de corrección, de disciplina, ¿no? O de repente hasta de dolor. Pero Dios es un Dios malo. No es un Dios malo, sino que es tan bueno Dios que si no fuese por ese tiempo de dolor y dificultad, no nos acercaríamos a Él. Así que como Dios es un Dios celoso y conoce a sus hijos, ¿no? Dice la palabra que Él conoce a sus hijos y sus ovejas oyen su voz y le siguen, entonces sus ovejas responden, aún en el tiempo de la dificultad, sabiendo de que Dios está permitiendo esto para cosas mejores, para cosas mayores, para estar encaminados en sus propósitos. La voluntad de Dios es perfecta y es lo que más debemos amar. Una segunda cosa que quiero compartir con ustedes, ¿no? Le he titulado la ligereza que tenemos al aceptar otro mensaje y otros apóstoles, ¿no? O otros predicadores, si se puede decir, ¿no? Y este texto es continuando un poco lo que venimos leyendo, es 2 Corintios 11. Del versículo 4 al versículo 5 dice lo siguiente, y leemos nuevamente todos juntos, que dice: porque si viene alguno predicando otro Jesús, ¿no?, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso, viene acá, como se dice acá, la manera en la que habla Pablo, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, ¿no? Y esto, como se dice, es una manera de decirlo como diciendo un poco de risa, ¿no? Yo no he sido inferior a aquellos que son esos grandes apóstoles que ustedes han seguido, ¿no? No. Yo no soy nada inferior a ellos. ¿Y a qué me refiero con esta idea de la ligereza de que tenemos de aceptar otro mensaje? Bueno, yo considero, y ustedes seguramente lo saben, que Internet está plagado de predicadores y de pastores y de profetas y de apóstoles, ¿no? Algunos reconocidos, otros no reconocidos, algunos autonombrados, no sabemos cómo, pero vayamos ahorita no solamente las personas, sino no vayamos al mensaje, ¿no? Hoy en día que escuchamos, ¿no?, y podemos darnos, como se dice, un festín, ¿no?, de recorrer iglesias, ¿no?, a través del internet, a través de las transmisiones en vivo, a través de sus predicaciones, a través de sus canales de YouTube. Y vamos a poder ver que muchos de los que están predicando la palabra no están predicando la palabra, ¿no? Y probablemente, no sé, suene el hecho de que como que estamos revisando algunas cosas, pero desde la idea misma de que considero yo que Dios nos llamó al ministerio como pastores, como predicadores, debemos ser responsables, ¿no?
de predicar lo correcto, ¿no? De predicar la palabra de Dios en todo momento, ¿no? Muchos hoy en día no están predicando Biblia. ¿Y qué tenemos que predicar? La Biblia es la que tenemos que predicar. No nos predicamos de nosotros mismos, ese es el versículo clave. No nos predicamos nosotros mismos, sino predicamos a Cristo resucitado. Eso dice la palabra. Entonces muchos hoy en día predican de sus grandes ideas. ¡Wow! Tú dices, voy a escuchar una prédica poderosa de la palabra de Dios. Y escuchas ideas de hombres, grandes ideas. Las 5 herramientas para el éxito, las 10 maneras para alcanzar el cielo, las 100 maneras para vivir una vida exitosa, las 80 maneras para, cómo acostarse y levantarse feliz. No sé cuántas cosas podríamos ver, ¿no? Muchos mensajes motivadores, títulos que llaman la atención, ¿no? Entras y ¿qué versículo estará usando para ver? No, ni un solo versículo está usando. Muy buenas ideas, muy buenas intencionadas, pero no están hablando de la palabra de Dios. ¿A qué nos llamó Dios? A hablar de la palabra de Dios. Y vamos a ir avanzando en esta idea, ¿no? Por supuesto, muchos no predican Biblia y predican éxito, predican riquezas, predican maneras de alcanzar la gloria, ¿no? Todo el mundo quiere alcanzar la gloria. Cuando Jesús y sus discípulos decían, yo quiero tener el primer lugar. ¿Y qué decía Jesús, no? Que el último de ustedes, ¿no? Ese será el primero. La gente preocupada, todos preocupados por ser el más rico, por ser el más exitoso. Algunos entran a las cosas de Dios con esta idea de la siembra y la cosecha. Voy a dar más para recibir más y Dios me va a pagar con intereses mejor que en lo que me da el banco. No, esa no es la idea. Mensajes errados, equivocados son los que estamos encontrando hoy en día. Y como buenos creyentes, que el Espíritu de Dios arde en nuestros corazones, tenemos que volver al correcto mensaje, que es el correcto mensaje de la palabra de Dios. Ahí tenemos que centrarnos, ahí tenemos que, como dice, clavarnos en la palabra de Dios y que sea la palabra de Dios la que va a transformar, ¿no? Porque lo demás, como yo siempre digo, es un buen inflador. Es un buen inflador para el alma, para la mente, pero después eso simplemente en el tiempo de dificultad no sirve de nada, ¿no? Es como cuando uno dice, oye, grandes profetas hubieran profetizado pues el coronavirus y nos hubiera agarrado mejor parado, como dije yo en un momento. Pero no fue así, porque Dios es perfecto y revela a sus hijos las cosas que Él quiere revelar. Y es más, como siempre lo digo, todo lo revelado está aquí, en la palabra de Dios, ¿no? Todo ya ha sido revelado y no existe una nueva revelación. Por ahí alguien me dijo, sí, es que la palabra tiene diferentes revelaciones. No. La palabra es una, tiene un solo significado. Si tú le quieres dar otro, es porque le quieres inventar otro, ¿no? Tendrían que ir al curso de la pastora Nelita sobre sistema inductivo, de cómo estudiar la Biblia para, de cierta manera, poder conocer un poco más de ella. Así que muchos hoy en día no están predicando Biblia. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Porque muchos predican psicología, ¿no? Muchos predican técnicas psicológicas, nueva era. Por ahí alguien me escribió hace poco diciéndome que ya conocía el resultado de por qué su vida era así, ¿no? Y entonces lo de cierta manera como que dijo, es un problema psiquiátrico, o es un problema psicológico, o es un problema clínico. Entonces yo no me puedo alinear a las cosas de Dios como la palabra de Dios dice, porque yo tengo un diagnóstico. Entonces ya un psicólogo, un psiquiatra te hizo creer, ¿no? De cierta manera de que no puedes amar a Dios como Dios quiere que lo ames porque tienes un problema. Entonces ya justificada tu manera de vivir. Y yo considero que no es así, ¿no? Entonces, mucho se predica humanismo, ¿no? Sabemos que podemos hacer muchas cosas en Dios, porque Dios es el que nos ayuda a hacer las cosas, pero algunos ya se creen superhombres, supermujeres, y simplemente han perdido la humildad. Y es más, ya no necesitan a Dios, porque después que leyeron ese versículo mal interpretado de que todo lo pueden en Cristo, simplemente ya no quieren a Dios. Entonces, sabiendo que el contexto del versículo es que Pablo sabe vivir tanto teniendo dinero como no teniendo dinero, porque Dios lo ha sustentado, Dios lo ha ayudado. Es el contexto real. Así que muchos predican motivación, muchos predican del éxito, predican de nueva era, de encontrar tu centro, ¿no? Escuché el otro día y leía entre mis contactos a alguien que estaba haciendo un ritual con la tierra, ¿no? Y bueno, cada uno tiene sus creencias, respetamos sus creencias, pero nosotros como creyentes tenemos una sola autoridad. Y esa única y sola autoridad es la palabra de Dios. Y esa es la que tiene que regir nuestras vidas y nuestros corazones. No, yo no quiero leer la Biblia. Bueno, si tú no quieres leer la Biblia o crees que otros libros son superiores a la palabra del Creador,
Bueno, es una decisión propia de cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que perseverar, por supuesto, en la palabra de Dios. Así que muchos predican hoy día nada de Biblia y hasta predican, por supuesto, esta idea de la gracia, esa gracia que te permite, ¿no?, hacerlo todo, ¿no? Predicamos gracia hoy en día, ¿no? Y está muy de moda el tema de gracia, esa gracia que dice, ¿sabes qué? Dios no es tan santo como parece, ¿no? Porque Dios te va a permitir hacer todas las cosas que tú quieras. Y al final te va a perdonar, no te preocupes. Es cierto que Dios nos perdona, pero nosotros no podemos burlar a Dios. Dios no puede ser burlado, ¿no? Y nosotros no pecamos de manera deliberada, sino pecamos porque somos imperfectos. Pero todos los días nos acercamos a Dios para pedirle perdón. ¿Cuántos hombres y mujeres que se acercan a Dios dicen amén? Seguramente que muchos dicen amén porque se acercan a Dios, ¿no? Así que esos predicadores, o muchos de los predicadores, no están entreteniendo a creyentes hoy en día con mensajes que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Lo único lo que están haciendo es prolongar su vida hasta el día que simplemente esos hombres y esas mujeres que creyendo ser salvos terminen no en otro lugar, sino en el mismo infierno. Y esa es la verdad. ¿Suena duro? Probablemente sí. Pastor Marcelo, ya no cambio de canal. Bueno, no sé. Pueden hacerlo. Pero es la verdad. Y la verdad pura y clara, ¿no? Y yo creo que Dios me demandaría, ¿no? Como una vez lo compartí con los pastores, ¿no? Un mensaje de Spurgeon. Spurgeon decía, lo que más tengo miedo, decía Spurgeon, lo que más tengo miedo es no predicar de manera responsable todo el consejo de la palabra de Dios. Ese era su único temor como predicador. Y bueno, como nosotros como pastores, ese también debe ser nuestra motivación y de repente nuestro enfoque para hacer las cosas como deben de ser. ¿Cuánto daríamos los pastores por más obreros fieles, ¿no? ¿Cuánto daríamos de cierta manera por pastores, por hombres, por otros hombres y siervos de Dios y mujeres de Dios que estén dispuestos a predicar el evangelio, la palabra de una manera correcta, ¿no? Yo te digo a ti, ¿no? Y nos decimos todos, ¿cómo sabemos que un mensaje es de Dios? Tenemos que hacer una gran pregunta. La pregunta es, ¿eso es lo que estoy escuchando? ¿Eso que estoy recibiendo? ¿Realmente lo dice la palabra de Dios? ¿Realmente el que está hablando está citando versos bíblicos o lo está sacando fuera de su contexto? ¿Es realmente lo que dice la Biblia? En primer lugar, uno tiene que predicar Biblia. Si no, es un motivador más, nada más, o un coach de motivación. Si no predicas Biblia, eres un coach de motivación. Pero si predicas Biblia, eres un predicador del Evangelio de Cristo. Entonces, no tenemos que hacernos esa gran pregunta. Y por supuesto, uno tiene que decidir a quién escuchar. Si uno quiere motivación, va a motivación. Pero si uno quiere palabra de Dios en la que realmente produce un efecto transformador, renovador, como dice Romanos, tenemos que escuchar y recibir la palabra de Dios. Los antiguos reformadores hablaban, y eso que estamos en el mes de octubre, básicamente se va a hablar, a un momento se va a compartir seguramente en redes sociales, algunos que celebran, no el Halloween, sino celebran el Día de la Reforma, el día en que Martín Lutero clavó sus tesis sobre realmente de cómo es que debía llevarse la iglesia en entonces, un 31 de octubre. Así que dentro de esta idea de los reformadores existen las 5 solas, ¿no? Y hay una sola que es llamada sola escritura, ¿no? Y sola escritura quiere decir solo la palabra de Dios. Quiere decir que la palabra de Dios es la autoridad por la cual se rige. A mí me gusta llamarle mucho a esta idea de la sola escritura y lo he entendido de esta manera. Miren, yo trabajo también en un lugar donde hacemos impresiones, donde hacemos productos impresos, ¿no? Y hay colores, ¿no? De repente el cliente dice, ¿no? El cliente dice, por ejemplo, ¿no? El cliente dice, mira, ¿sabes qué? Yo quiero este producto. Entonces nosotros sacamos una primera prueba. Esa prueba, si es correcta, se aprueba. Si no es correcta, no se aprueba. Y si quieren que mejoremos el color, lo mejoramos y ok, queda así. Entonces ya llegamos al color, llegamos al producto que queremos. Entonces el cliente lo que hace es firmar esta aprobación del producto y nosotros guardamos esta aprobación del producto. Pero ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, nos toca producir este producto? Supongamos que sea una tapa de un cuaderno, ¿ya? Supongamos, ¿no? Y tiene ciertos colores especiales. Y nos dicen, por ejemplo, nos toca producir, vamos a producir. Entonces vamos al original, quiere decir a la muestra, y así decimos,
¿Cómo la hicimos? Con estos colores, con estos porcentajes de pigmentos y llegamos a la muestra. Entonces lo hacemos en una primera vez. Muy bien. Alguien por ahí dirá, ¿saben qué? Han vuelto a pedir el mismo producto. ¿Qué hacemos? Vamos a revisar la última producción. Muy bien, revisen la última producción y vuelven a hacerlo. Otros dirán, ya, hemos recibido una tercera producción. ¿Qué hacemos? Mira, no, la última vez lo entregamos así. Hagámoslo como lo entregamos la última vez. Muy bien, lo hacemos como lo entregamos la última vez. Viene la cuarta, viene la quinta. Y todo lo que han estado haciendo a lo largo de estas producciones es replicar la última. Muy bien. Ahora, hagamos un gran ejercicio. Y ese ejercicio lo puedo hacer aún en el trabajo. Tráeme la quinta producción o tráeme la 10ª producción. Ahora tráeme por favor lo que el cliente aprobó en su momento. Traen lo que el cliente aprobó en su momento y la última producción y no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque se desvirtuó, se degradó, se malogró. Nadie estuvo dispuesto a volver al original para darse cuenta de realmente que nos habíamos desviado del color, que nos habíamos desviado de las fórmulas, que nos habíamos desviado de aquel que había firmado con su aprobación y su firma lo que era correcto. De la misma manera yo considero, y este ejemplo me gusta mucho porque es vívido para mí, yo tengo que volver a las escrituras, yo tengo que volver al original. Yo no puedo, es que alguien me predicó esto y es Biblia, perfecto, pero ese alguien fue escuchado por otra persona y esa otra persona no fue a su Biblia, sino que predicó lo que el predicador le dijo. Y ese otro alguien predicó lo que este predicador dijo. Y este fue escuchado por otra persona y esa persona no fue a la Biblia, sino que predicó lo que él dijo. ¿Qué cosa terminará predicando? Si solamente predicamos o enseñamos lo que escuchamos a otras personas y no de lo que es la Biblia en sí, lo que es la palabra de Dios. Entonces el mensaje se desvirtúa. Por ejemplo, otro ejemplo claro y fácil, ¿no? De repente yo le digo a alguien un secreto, ¿no? Y jugamos todos al secreto. Le digo alguna palabra, le digo, por ejemplo, no sé, que el sillón rojo está manchado y es porque se sentó, no sé, Adriana, por ejemplo, ¿no? Porque estaba jugando con témpera y puso sus manos y se manchó. Entonces Carolina le dice eso de repente a la mamá, después de la mamá se lo dice a no sé quién, y después ese no sé quién se lo dice a otra persona, y de esa persona se le dice a otra persona, y de repente el mensaje llega a mí. ¿Qué pasó? Oye, me contaron que el sillón verde fue manchado por Luana, porque dice que estaba jugando con las plantas. O sea, totalmente, como se dice, equívoco el mensaje. ¿Por qué? Porque pasó de boca en boca y nadie fue, ¿qué cosa? A la fuente. ¿Quién dio el mensaje? ¿Quién dio el secreto? Fui yo. Entonces, si alguien tendría que realmente corroborar lo correcto, tendría que ir al original. Y el original, mis hermanos, mis amigos, es la palabra de Dios. Todos tenemos que volver al original. Me gustaría que este mensaje quede, por supuesto. No solamente, sino porque tengo responsabilidad delante de Dios, tengo temor delante de Dios de predicar lo correcto. Entonces todos debemos volver de cierta manera al original. Pablo, ¿acaso nos dijo a nosotros, cuando hemos estado leyendo la palabra, que perseveremos en la doctrina de Pablo o en la doctrina de los apóstoles o de los profetas? ¿A qué apóstoles estamos hablando? Los apóstoles de Cristo. ¿De qué profetas estamos hablando que tenemos que perseverar en su doctrina, en su enseñanza? Doctrina igual a enseñanza. ¿De qué profetas? De aquellos que predijeron, de aquellos que hablaron al pueblo de Israel, de aquellos que predijeron la venida del Salvador. De esos profetas estamos hablando. Y todo ya está escrito en la palabra de Dios y tenemos que volver al original. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice lo siguiente. Queridos amigos, dice. 1 Juan 4.1, lo leo en la versión Nueva Traducción Viviente, que dice: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pongan a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Porque hay muchos falsos profetas en el mundo, y hasta hoy lo hay. Hay iglesias donde solamente hay un profeta y no hay pastor. Entonces yo digo, ¿esta iglesia qué cosa hace? ¿Vive qué cosa? De profecía en profecía. Entonces el profeta le dice: mañana vendrá tal persona y que te dará tal dinero, y que, por ejemplo, el otro día escuché a un pastor decir:
Y le hacían tanto caso a una profeta que la profeta dijo, tengo una palabra de Dios. Y esa palabra de Dios era que todos mañana, el siguiente domingo todos me vienen de rojo. Y el pastor invitado le dijo, ¿y ustedes qué hicieron? Cuando la profeta le dijo, todos vinimos de rojo, porque es muy acertada la profeta. Yo digo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo como pueblo de Dios? Tenemos que ser muy cuidadosos de aquellas cosas, ¿no? La palabra profética por excelencia es la Biblia, es la palabra de nuestro Señor. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Hay personas, no quiero decir que no haya personas buenas intencionadas, hay personas muy buenas intencionadas y hay personas que hacen aquello que han aprendido. Pero mi consejo es el siguiente, todos tenemos que volver al original, a la palabra misma del Señor. Una tercera cosa que comparto con ustedes es lo siguiente. Y lo encontramos en este capítulo 11, es la poca valoración al que tiene conocimiento, aun cuando lo recibieron gratis. ¿Por qué? Porque Pablo menciona de esto. Vamos a ver y vamos a contextualizar un poco esta idea. 2 Corintios 11, del versículo 6 al versículo 9, y lo leo en la versión NBI, Nueva Versión Internacional, porque es más clara y probablemente la Reina Valera como que puede hacer que nos enrede o nos quite un poco la idea. Leo con ustedes, dice lo siguiente: quizá yo sea un mal orador, ¿no? Lo está diciendo Pablo, ¿no? Quizá yo sea un mal orador, pero tengo, ojo, comillas ahí, pero tengo conocimiento. Esto lo hemos demostrado a ustedes de una y mil maneras. Es que cometí un pecado al humillarme yo para enaltecerlos a ustedes predicándoles el evangelio de Dios gratuitamente. O sea, me he humillado. De hecho, versículo 8, despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda para servirles a ustedes. Cuando estuve entre ustedes y necesité algo, no fui una carga para nadie. Ya que los hermanos que llegaron de Macedonia suplieron mis necesidades. He evitado serles una carga en cualquier sentido y seguiré evitándolo. Excelente, ¿no? Y por supuesto, a muchos cristianos hoy en día se nos tilda, por ejemplo, de ignorantes. Yo tengo buenos años en el Señor, ¿no? Como toda persona, por supuesto, me he equivocado, no he hecho de repente lo correcto, me he arrepentido y he seguido adelante, ¿no? Como todo creyente. Pero siempre buscando agradar a Dios en todas las cosas, siempre me he esforzado. Pero algo que he escuchado y es una constante en mi vida cristiana es que siempre he escuchado, sí, los evangélicos. Bueno, los evangélicos tienen que ser, o son pobres o son ignorantes. Una de dos. Porque como son pobres, entonces siempre son pobres, le creen a cualquiera. Y como son ignorantes también, pues le venden este mensaje y ya. Pero déjenme decirle que la palabra de Dios es lo más fiel, lo más poderoso, lo más perfecto. Una Biblia traducida en miles de idiomas, ¿no? Producida y reproducida a montones, el libro más reproducido a nivel mundial, el libro que ha soportado guerras, ha soportado líderes que han querido quemar Biblias y destruirla. Es más, la Biblia empezó de cierta manera y el primer libro impreso fue la Biblia, ¿no? Por Gutenberg. Entonces entendemos de cierta manera el poder que hay en la palabra de Dios y vemos por supuesto a lo largo de los años cómo es que la palabra de Dios transforma. Así que la palabra de Dios no es para los ignorantes, son para aquellos escogidos de Dios y damos gracias a Dios por ello. Pero ¿qué pasa con el creyente? Pasa con el creyente que muchos de los que están afuera critican por supuesto al creyente porque el creyente no conoce la palabra de Dios. Entonces alguien le viene con un mensaje que dice que mañana en pasado nos vistamos de rojo, o alguien dice que el becerro de oro, y que por ejemplo como lo que pasó aquí en el Perú con un predicador, ¿no? Llamado Santana, que decía que si es una ofrenda pequeña entonces es un carnerito, si es una ofrenda mayor es el animal más grande que tienes que ofrendar, como en el Antiguo Testamento. Una explicación y una manera de pedir dinero jalando la palabra de Dios, jalando la Biblia de manera descarada realmente. Y por supuesto Pablo dice lo siguiente: yo a ustedes les he predicado de balde, dice la Reina Valera. Y la NB dice: yo les he predicado gratuitamente, no les he pedido nada a cambio. Es más, para yo no serles gravosos, otros me han sostenido. Es más, en pocas palabras está diciendo: yo les predico a ustedes sin recibir nada a cambio.
Es más, otros que probablemente me consideran o probablemente conocen mi ministerio o consideran que realmente estoy hablando palabra de Dios me han sostenido. Y él dice, la iglesia de Macedonia. Entonces, ¿por qué le dice esto Pablo a la iglesia de Corinto? Le dice, encima que yo de cierta manera no les he sido gravosos, encima que yo de cierta manera no les he pedido nada, porque probablemente esos apóstoles sí que les habían quitado algunas cosas, ¿no? Esos malos apóstoles sí que les había pedido de repente cosas que no debían, ¿no? Pero Pablo hace esta comparación y es claro en esta idea en decir que él no había sido gravoso. Que es más, él había estado en Corinto o él había participado en la iglesia de Corinto y le había ministrado en la iglesia de Corinto teniendo a otros que lo sustentaban. ¿Qué hubiera dicho yo? Oye, pero ¿por qué estoy yo aquí si aquí ni siquiera me valoran? Si aquí ni siquiera consideran que yo estoy dándoles la palabra, ¿no? Y la palabra dice que el obrero es digno de su salario, por supuesto. Y el pastor, por supuesto, tiene que recibir seguramente para alimentarse en buena hora. La iglesia de Macedonia le estaba dando a Pablo y lo sostenía a Pablo, y Pablo servía no a la iglesia de Macedonia en ese momento, por supuesto que había una cobertura espiritual, pero estaba sirviendo en la iglesia de Corinto. Entonces Pablo les hace mención a ellos de esto. Y un buen predicador, por supuesto, no anda pidiendo dinero. Un buen predicador de la palabra de Dios sabe que su jefe es el Señor. Ahora, si alguien considera o quisiera dar para un ministerio como el Ministerio Casa Apostólica de Manuel, o quisiera sembrar en la vida de un pastor una ofrenda, en buena hora. Eso es algo que Dios va a poner en el corazón de las personas, pero no es algo que el predicador o el pastor o quien está delante va a pedir. Sabemos que la iglesia tiene necesidades, sabemos que los pastores tienen familia y que hay necesidades, pero eso cae en la conciencia de cada uno, eso cae en el hecho de que Dios habla a personas dadivosas, eso que Dios habla a corazones y dice, oh, yo soy consciente, estoy viendo la palabra de Dios, considero que las cosas son así, ¿no? Pero Pablo le da mucho más fuerza que Dios en su sabiduría le permite decir esto a Pablo para que nosotros también saquemos nuestra línea, ¿no? En cuanto al tema de lo que recibimos, ¿no? A otros, muchos están predicando seguramente cosas que no tienen nada que ver, pero Pablo valora el conocimiento y dice, he demostrado de muchas maneras, ¿no? Y eso hemos demostrado a ustedes de una y mil maneras, que él tiene conocimiento de la palabra de Dios. Y hoy en día, por supuesto, como yo les decía, a los creyentes nos dicen ignorantes. ¿Por qué? Porque nos creemos una historia que alguien nos dijo. Sin ir muy lejos, un periodista que no quisiera nombrar su nombre, ante esta situación que pasó en el Perú, le dijo, oye, pero ¿ustedes por qué daban tanto dinero a este lugar? ¿Acaso no leen sus Biblias? Dije, Dios mío, no puede ser. Alguien que supuestamente es un anticristiano, alguien que supuestamente es anti Dios, ¿no? Y anti los principios de Dios, le viene a decir a un hermano, una hermanita, oye, pero ¿por qué dejaste que estas cosas sucedieran? ¿Acaso eso dice la Biblia que tienes que hacer? Y los hermanos no sabían qué decir. ¿Por qué? Porque simplemente escuchaban al predicador y no iban a la palabra de Dios. Entonces el pueblo de Dios está lleno de raquíticos espirituales, desnutridos de la palabra de Dios, y tenemos que volver a la palabra de Dios. Tenemos que ser aquellos que valoren, por supuesto, el conocimiento, el escudriñar la palabra de Dios. Me gusta mucho también cuando el pastor Paul dice, el tema de ser creyente no es una cosa fácil. Por supuesto que no es una cosa fácil, pero uno tiene que, como dice el pastor Paul, escudriñar la palabra de Dios. Uno tiene que comerla, uno tiene que masticarla, uno tiene que, de cierta manera, sacarle la sustancia, sacarle las propiedades a la comida, las vitaminas, todo lo que fuera posible para que eso sea provechoso para nuestro cuerpo. De la misma manera, así tiene que ser la palabra de Dios. Yo no leo un versículo simplemente como bibliomancia, como dicen algunos. A ver qué me dice Dios hoy día. ¡Plic! Dice, te mataré. Ay, no, este versículo no. Voy a ir a otro mejor. Voy a uno que diga, ay, te bendeciré. Este sí me gusta. Entonces yo hago bibliomancia, ¿no? Y no es así. Uno tiene que leer la palabra de manera completa. Uno tiene que realmente escudriñar la palabra de una manera responsable. Gracias a Dios, porque Dios levanta hombres con un corazón hoy en día deseosos de estudiar, deseosos de dar la palabra que es correcta. Y nosotros, como hijos de Dios y todos los que somos parte de una iglesia, tenemos que anhelar el escuchar, el estudiar, el leer conjuntamente con el pastor, con quien él predica, lo que está diciendo, que está en la palabra de Dios, que realmente sea la palabra de Dios. Entonces así vamos a poder crecer. Entonces hay una poca valoración por el conocimiento, pero la palabra de Dios dice que es importante el conocimiento. Y acá quiero tocar un tema que probablemente sea álgido o crucial para algunas personas. A lo largo de su vida cristiana, algunos dijo por ahí,
He escuchado este verso que dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Así que olviden los libros, ya no estudiamos más. ¿Eso es realmente lo que dice la palabra de Dios? Y vamos a ver este verso sobre esta idea de la que la palabra mata, ¿no? Vamos a ver si lo tengo por aquí. Sí, aquí está. Segunda de Corintios, ¿no? Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6 dice lo siguiente. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, ¿no? Mas el espíritu vivifica. ¿Quién lo está diciendo? Yo les pregunto, ¿quién lo está diciendo? Pablo. Pablo lo está diciendo. Pablo no acaba de decir que en la carta de 2 de Corintios, que si bien ellos hablaban de ciertas cosas, pero yo tengo conocimiento y lo he demostrado muchas veces, es que Pablo se está contradiciendo diciendo que ahora que la letra mata. ¿Pablo acaso se está contradiciendo? No lo está haciendo. Sino lo que Pablo está diciendo, lo siguiente. Pablo está hablando de aquellos que son ministros de pactos distintos. El pacto de la letra es el pacto de la ley mosaica, de la cual nadie podía librarse. ¿Por qué? Porque si tú incurrías en una falta, ya merecías la muerte. Por eso es el pacto de la letra, el pacto de la ley que mata. ¿Por qué la letra mata? No es que el estudio mate. Lo que mata es la ley mosaica, la que te condena. Pero el pacto, el nuevo pacto, ministro de un nuevo pacto, por eso que Pablo es ministro de un nuevo pacto, el pacto de la ley es el pacto que trae vida, el pacto de Cristo, el cual Cristo paga por todos nuestros pecados en la cruz de Calvario para justificarnos delante del Padre. Entonces, eso es lo que quiere decir. No que dejes de estudiar, no que la mucha letra te va a envanecer, no. Que la letra, de cierta manera, la palabra de Dios y los libros que ayudan a aprender la palabra de Dios sean un instrumento. Pero como un predicador por ahí que escuché, muy nutrido en conocimiento, dijo, si yo me lleno de conocimiento, pero no produce nada en mi corazón, de nada sirve. Entonces por eso está la vida espiritual, por eso que tenemos que estar delante de Dios en oración, buscando a Dios en oración, para que su palabra y lo que leamos se haga carne, se haga vida, para que no prediquemos solamente conocimiento, sino que prediquemos lo que realmente vivimos y lo que Dios ha transformado en nuestras vidas. Una cuarta cosa que quiero compartir con ustedes es el engaño de los falsos apóstoles. Y por supuesto, hemos estado hablando sobre aquellas personas que se aparecen, ¿no?, con ciertos disfraces de piedad, ¿no? Y vamos a leer 2 Corintios 11, del versículo 13 al versículo 15. 2 Corintios 11, del 13 al 15. Que dice lo siguiente. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Eso quiere decir, no hay problema. Lo que ellos están haciendo será para con ellos. Dios le demandará a ellos. Pero Pablo es tan fuerte en decir que ellos son hombres que se disfrazan como ministros fraudulentos, creyendo decir que son de Cristo, pero que en realidad son del mismo Satanás. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¡Wow! Terrible, fuerte. No, pero es que tú no tienes que decir de aquel predicador que el predicador es un predicador del diablo. No lo digas. Bueno, uno no quiere decirlo. Pero uno como creyente y uno como predicador tiene que decirle, mira, esta es la palabra, hijo de Dios, hermano en Cristo, oveja, quien estás a mi cargo, o por lo menos con quien nos rodeamos. Vayamos a la palabra, que la palabra los desnude, que la palabra sea quien diga, oye, sí, es cierto, está predicando lo incorrecto, no está predicando la palabra de Dios. Entonces ahí pues, nosotros sacamos nuestra línea de las cosas que son correctas y que no son correctas. Entonces en ese sentido, ¿no?, tenemos que discernir, ¿no? Discernir mucho esta idea, de cierta manera, de a quién escuchamos, ¿no? Y tener en cuenta que muchas personas que probablemente muy bien intencionadas predican lo que han escuchado de otros, pero no predican la Biblia porque no van al original. Entonces cuando van al original se dan cuenta que están predicando cualquier cosa que no es nada que ver
con lo que la palabra de Dios nos manda a predicar o a enseñar como ministros competentes del Evangelio. Entonces, hay personas, por supuesto, que no quieren estar bajo autoridad, ¿no? Personas que se han autonombrado pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, se autonombran. Y yo creo que lo que corresponde, según la palabra de Dios, es que todos estemos bajo autoridad. ¿Por qué? Si uno no está bajo autoridad y termina desviando su mensaje, ¿quién le dirá que está en lo correcto? Pero si yo estoy bajo autoridad, mi pastor, mi pastora me dirá, ¿saben qué? Marcelo, estás predicando lo que no es correcto. Tienes que corregirte. Tienes que decirle a la congregación que has dicho algo incorrecto. Entonces uno tiene que estar bajo autoridad, reconoce que seguramente lo que está diciendo la pastora, el pastor, está en la palabra de Dios y yo tengo que corregirme porque he dicho algo que no está en la palabra de Dios. Entonces yo tengo que corregirme delante de las ovejas, delante de la congregación, porque es lo que corresponde. Pero ¿qué pasará con aquellos que se autonombran? ¿Qué pasará con aquellos que no tienen una cobertura espiritual? ¿Qué pasará con aquellos que realmente no rinden a nadie de lo que hacen o lo que dicen? Entonces simplemente se desvían y desvían con ellos a los demás. Ciegos, guías de ciegos. Entonces todos terminan en el barranco, muertos. ¿Por qué? Porque no están yendo a la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara, ¿no? Y algunos dirán, y yo también en mi propio corazón decía, no, pero eso está feo, eso de nombrar o de hablar a las personas, ¿no? De catalogarlas de cierta manera, ¿no? No, que no hay que catalogarlas. No, bueno, por supuesto, ¿no? Uno no anda hablando a las personas, pero uno lo que tiene que hacer es decir, bueno, si tú me preguntas de este predicador, ¿no? ¿Y cuánto daríamos nosotros que las ovejas de nuestra iglesia dijeran, pastor, pastora, disculpen, lo que estoy leyendo es correcto? ¿Está bien esto? ¿Qué piensa usted de esto? ¿Está alineado con la palabra de Dios? Yo creo que tú como creyente lo vas a ir entendiendo cuando vas a la Escritura. Y cuando le preguntas a tu autoridad, que es tu pastor o tu pastora, o tu líder de célula, o quien está de cierta manera pastoreándote, tú vas a encontrar de cierta manera respuesta, ¿no? Porque nuestra responsabilidad es ir siempre a la palabra de Dios. Y seguramente uno dirá por ahí, ¿no? Oye, esta idea de nombrarles lobos, ¿no? Yo escuchaba a algunos predicadores le dicen, esos son lobos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Cómo van a decir lobos? Dije yo. No, es que vayamos a la palabra de Dios. Mateo 7:15. Mateo 7:15 dice lo siguiente. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué son? ¿Ovejitas? No, lobos rapaces. Déjenme decirles a ustedes que tienen sus Biblias en sus casas, que tienen su Biblia abierta y que de repente su Biblia es muy bonita y tienen las palabras de Jesús en rojo. ¿Quién lo dice? Estas son palabras de Cristo. ¿Quién está llamando lobos a estos falsos profetas? Cristo Jesús lo está haciendo. Jesús les está llamando lobos. Entonces seguramente cuando algunos dicen, oye, estos son lobos, bueno, suena fuerte, pero son palabras de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que ser diligentes, de tener discernimiento, ¿no? De las cosas que estamos recibiendo por aquí o por allá. Vivamos bajo autoridad y vivamos, por supuesto, conociendo la palabra de Dios. Seguimos ya para entrar a este último punto. 2 Corintios 11, del 19 al 21a. Continúa, ¿no? En esta idea de decir, Pablo dice, de repente yo fui muy débil, de repente yo no me parecí a estos apóstoles o a este apóstol que vino a entretenerlos a ustedes y los llenó de pompa y de luces y de fuegos artificiales y les prometió el oro y el moro, ¿no? 2 Corintios 11, 19 al 21 dice, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis a algunos si alguno os esclaviza, y si alguno os devora, y si alguno toma lo vuestro, y si alguno se enaltece, y si alguno os da bofetadas, bien lo toleráis, dice Pablo, ¿no? Versículo 21, para vergüenza mía lo digo, para esto fuimos demasiado débiles, ¿no? Y lo leo hasta la parte A, quiere decir hasta el 21a. Pablo dice, de repente yo debí ser como ellos, de repente yo debí haberles predicado como ellos les predicaban para que me entendieran. Es como una reflexión propia de Pablo. Ahora, pero Pablo está desnudando, ¿no? Como se dice, lo que realmente había pasado con ellos. Que decía, ellos les daban bofetadas, ellos tomaban lo que era de ellos, ¿no? Ellos prácticamente los trataban mal en el sentido de lo que les estaban dando, porque los estaban, como se dice, trasquilando, ¿no? Como ovejas que trasquilan, ¿no?
como malos pastores o malos hombres de Dios que trasquilan a la oveja. Pero el predicador correcto predica la palabra de Dios sin pedir nada a cambio. Lo que viene de parte de Dios. Quinto y último punto, Pablo les habla como carnales. Bueno, Pablo, vamos a hacer como se dice, un síntesis aquí, ¿no? Bueno, ¿ustedes quieren que yo les hable como carnales? Les voy a hablar como carnales. Ahora les voy a decir los títulos que tengo, Pablo dice seguramente, ¿no? Y ahí vamos a leer con ustedes el pasaje que está en 2 de Corintios 11, del 22 al 23, que dice: ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligro de muerte, muchas veces. Y bueno, la palabra de Dios nos dice, por supuesto, ¿no?, aquellas cosas que Pablo había hecho, aquellas cosas que Pablo, de repente, aquellos apóstoles o malos apóstoles se jactaban y decían: ellos son esto, entonces yo soy más. Yo lo he comprobado. Y es más, no solamente voy a decirles esto, dice Pablo, ok, ¿ustedes quieren títulos? ¿Ustedes quieren renombres? ¿Ustedes quieren que vengan en limusina? ¿Quieren que use, no sé, anillos de oro, relojes costosos, una cadenita? ¿Algo quieren que use para que ustedes me crean? ¿No? Porque Pablo les está hablando ya como carnales, como que ya, ¿sabes qué? Les voy a dar esto para que ustedes me crean que lo que yo estoy diciendo es real. Pero Pablo no termina con ello, sino que ahora Pablo, para que sepan lo que él ha padecido, como diciéndoles: mira, yo también aún, de repente yo soy más que ellos. Y te tengo que hablar en la carne porque de repente así me vas a entender, así te vas a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Pero yo he padecido realmente. Y entonces Pablo comienza a mencionar las cosas que ella ha padecido. Y probablemente son cosas que ni siquiera la iglesia de Corinto había valorado. 2 de Corintios 11, 24 al 29 dice lo siguiente: de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Versículo 26, en el camino muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles y peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Terrible, ¿no? Fuerte las cosas que había estado pasando Pablo, ¿no? Continuamos versículo 7 al versículo 29, dice: en trabajos y fatiga, y en muchos desvelos, en hambre y en sed, y en muchos ayunos. ¿Ayunos por qué? ¿Porque tenía que ayunar? No, porque no tenía para comer. En frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Por supuesto que Pablo era un humano, expuesto a enfermedad, expuesto a todas las cosas, expuesto al hambre, expuesto a la desnudez, expuesto a los golpes y todas aquellas cosas. Ministro competente de la palabra de Dios, por supuesto. Tenía los títulos y se los dice como para decir: ¿saben qué? Si es necesario para ustedes los títulos, aquí están los títulos. Pero tengan en cuenta que aparte de los títulos, yo he padecido por causa del Evangelio. Y por supuesto que tenía en su propio cuerpo, en cierta manera, los golpes, ¿no? Las marcas de los golpes que había recibido. Finalmente, y para acabar este tiempo de la palabra de Dios, ¿cuál es el consejo? ¿Cuál es la idea? Que seamos diligentes. Que seamos diligentes en el estudio de la palabra de Dios. Y que probablemente digamos como Pablo: tengo títulos, me han pasado todas estas cosas, pero en ninguna de estas cosas, como yo digo, vendría a ser el bonus. ¿Cuál es el bonus? Es un punto más, ¿no? El bonus es que Pablo se gloría de su debilidad. Dice: yo de todas estas cosas no me voy a gloriar. De que tenga los títulos, de que haya padecido, no me voy a gloriar. Se los digo porque ustedes han preferido de repente la pompa, la gloria externa de aquellos que le hablan de una u otra manera. Este pastor tiene dinero, entonces debe ser exitoso. Entonces vamos corriendo para allá porque tiene éxito, vamos para allá.
Pero el que no tiene, como no tiene plata, entonces no es exitoso. Y las personas miden, de cierta manera, de mala manera, el éxito a través de las riquezas. Y eso no es lo correcto. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Y lo único que entregó fue una túnica. Sabemos que muchos de los apóstoles simplemente padecieron y vivieron vidas difíciles y complicadas. Muchas personas murieron sin tener nada. Absolutamente nada. Y es más, por supuesto, nadie se lleva nada, como dice la palabra, de cierta manera al cielo, ¿no? Cielo que nos corresponde, por supuesto. Gloria a Dios por aquellos que vamos al cielo porque hemos creído en Jesucristo, nuestro Señor. 2 Corintios 11, 30-31, termina diciendo lo siguiente. 2 Corintios 11, del 30-31 dice: si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. No me voy a gloriar, dice Pablo. No me voy a gloriar por los títulos, no me voy a gloriar por lo que hago. Pero si ustedes necesitan algo, Iglesia de Corinto, les dicen: yo tengo la palabra que me ha sido entregada, la he estudiado, la he escudriñado, soy un maestro en la palabra de Dios y quiero dárselas con conocimiento. Cristo ha venido a mí, ha transformado mi vida, ¿no? Y yo quiero darles a ustedes la palabra correcta y quiero declarar, ¿no? Denunciar a aquellos que son los falsos y malos apóstoles o malos profetas que están desnudándolos, les están quitando las cosas, los están tratando mal, como dice Pablo, los están agarrando hasta bofetadas. Y ustedes están dejando porque han preferido seguramente las grandes exposiciones y se han olvidado del conocimiento puro, sincero de la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestro consejo? ¿Cuál es el consejo final? Que veamos las cosas como Pablo las vio, que denunciemos lo que no debe ser, que seamos diligentes en el estudio de la palabra, que realmente sepamos que Dios es un Dios celoso y que no nos va a compartir con el enemigo, ni mucho menos nos va a compartir con aquellos que trasquilan al pueblo de Dios. Así que seamos diligentes en estudiar la palabra de Dios, estemos siempre bajo autoridad y que nuestros pastores y aquellos que nos llevan y que nos guían, sepamos nosotros también que están estudiando la palabra de Dios de una manera responsable, con una interpretación clara, sincera, según el contexto de lo que estamos leyendo. ¿Cuántos de los que están aquí realmente quieren decirle al Señor: Señor, ayúdame a poder escudriñar tu palabra, ayúdame a tomar tiempo, a ser disciplinado delante de ti, a que realmente, Señor, yo pueda dedicar tiempo al estudio de la palabra y sea responsable? Ayúdame también a discernir, Señor, sobre los mensajes que estoy escuchando, si realmente son tuyos, son provechosos, son buenos. Ayúdame a darme cuenta cuando algo que me predican no es más que simplemente una motivación o es humanidad, ¿no? O humanismo, y no tiene nada que ver con tu palabra.